Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches y en otros países buenos días, ¿verdad? Habla para ustedes el director del Centro de Investigación Paranormal Honduras, CIPH, Teodosio Paz, todos los miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora de Honduras. Estamos siempre transmitiendo nuestro programa, nuestras conferencias con temas interesantísimos, esperando que sean de su completo agrado y que ayuden mucho en el buen vivir, en saber convivir con todos nuestros hermanos del mundo. Namaste, namaste, namaste. Paz. Paz, paz, paz y bien, paz y bien, paz, amor y bien para todos a nivel nacional e internacional, para que estos programas lleguen a sus hogares, a sus vidas y obviamente transformen sus vidas para bienestar de nuestra alma, de nuestro espíritu. Hoy, como todos los viernes, pues un tema interesante. Estuvimos hablando de la magia sexual y vimos varios temas. También estuvimos hablando de la vida secreta de Jesús, varios temas. Y el miércoles pues hablamos de la chispa divina y de lo que era Dios. De lo que es la chispa divina y de lo que era Dios. Hablamos en el tema anterior, interesantísimo, porque hay muchas cosas que tenemos que darnos cuenta primero, para que esto despierte un interés dentro de nosotros y empecemos a transformar nuestra existencia y por ende nuestro espíritu, ¿verdad? Así que esa chispa divina que la han buscado a través del desintegrador de hadrones, allá en Ginebra, Suiza, la partícula divina de Dios, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que dicha partícula divina está dentro de nosotros, que tenemos que buscarla dentro de nosotros para que podamos disfrutar de ella. Y además, darnos cuenta cuál es el objetivo de dicha chispa divina. Entonces, eso es lo interesante de esto. Y cómo Dios funciona en nuestras vidas, cómo Dios entrega todo en nuestras existencias para que nosotros nos encontremos consigo mismos. Para que nosotros encontremos las respuestas consigo mismo. De eso se trata pues el programa anterior, o se trató del programa anterior, de lo que es la chispa divina y de lo que es Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otro tema interesante, aquí en el Centro de Investigación Paranormal Honduras, ¿verdad? Un tema totalmente desconocido para la gran mayoría, y vamos precisamente a hablar del rayo de la creación. Así se llama el tema de hoy. Nosotros, los humanos, y el rayo de la creación, ¿verdad? Ya lo hemos dado en otros temas parecidos, por ejemplo el tema de las dimensiones, pero hoy vamos a hablar del rayo de la creación, de aquello que viene de lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño, ¿verdad? El rayo de la creación, hoy aquí en Centro de Investigación Paranormal, como tema central, pero no sin antes pues pedirles que visiten nuestra página web Centro de Investigación Paranormal Honduras.org,
donde puede descargar libros, puede irse a preguntas y respuestas, y aquellas preguntas que hacen o que hacen ustedes frecuentemente o que pueden hacer hoy, si ya están respondidas, pues remitirse a la página web para que ustedes reciban esa información. También invitarles a que compartan esta página en el Facebook con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que también ellos participen en estos temas interesantes. Además, decirles que tenemos el canal de YouTube Naturópata Teodosio Paz, donde subimos todas estas conferencias que se han estado dando todas las semanas, ininterrumpidamente, para beneficio de todas aquellas almas sedientas del conocimiento, aquellas almas sedientas de encontrar la verdad. Así que invitarlos pues también que se suscriban al canal de YouTube Naturópata Teodosio Paz. Y pues decirles que hoy vamos a hablar del rayo de la creación. Bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros y compartir pues estas inquietudes, estas investigaciones que se han realizado a través de la historia. Al final de la exposición vamos a responder sus preguntas, ¿verdad? Al final de la exposición vamos a responder sus preguntas. Bien, el rayo de la creación y nosotros los humanos. Bueno, nosotros como humanos tenemos nuestros propios conceptos, ¿verdad? Algunos creen que después de la muerte ya no hay nada que hacer, que con la muerte pues todo desaparece el cuerpo físico, desaparece los estados de ánimo, desaparecen los sufrimientos, desaparecen todas las cosas. Algo otros manejan por allá o tienen el concepto de que lo que existe realmente es la materia, ¿verdad? Que no hay tales de espíritu, que no existe Dios, que no existe la creación, sino que la tierra se fue integrando por uniones de rocas unas con otras y se fue haciendo, como quien dice por ahí, chando y todo el nando, chando y todo el nando, ¿verdad? Se fue haciendo la pelota, o sea, el planeta, el globo terráqueo. Otros pues consideran de que sí existe el espíritu, que sí existe Dios, pero que la tierra pues tiene sus orígenes en la manifestación dictada por Dios en la Biblia. O sea, que así como habla la Biblia, así fue creada la tierra. Pero bueno, en reiterados programas hemos dicho que nuestra Biblia pues está mutilada, no tiene todo el conocimiento. Sí tiene algunas cosas que son muy interesantes, pero que se requieren de ir más a fondo en la investigación para podernos dar cuenta o darnos cuenta nosotros cómo sucedieron las cosas. La verdad es que se requiere primero de conocerse a sí mismo para que nosotros podamos entrar en una investigación esotérica profunda y podernos dar cuenta cuáles son los orígenes de nuestro globo terráqueo. Por eso hoy vamos a hablar del rayo de la creación. Nosotros frente al rayo de la creación. Resulta que, como en un tema anterior hablamos
de las distintas dimensiones, los distintos planos que se mezclan, se penetran y se compenetran dentro de sí, pero no se confunde. Cada plano, pues, está actuando, funcionando como debe ser. Pero la creación misma, que de esto habla la Biblia en una parte, donde habla del alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? El yin y el yang, la gran explosión del Big Bang que hablan los científicos. En primer lugar, para entender estos temas, en primer lugar nosotros tenemos que tener una mente amplia, una mente que no esté sujeta a algunas normas específicas. Debe de haber o existir una gran libertad mental para dar paso a la investigación profunda y entender este tipo de temas desde el punto de vista esotérico. Recuerden que esta es una escuela esotérica, no pseudoesotérica, ni exotérica. Existe el exoterismo, pseudoesoterismo y el esoterismo, que es lo que nosotros practicamos. También ya he dicho que el esoterismo es la ciencia que estudia la espiritualidad y por ende el origen de la espiritualidad, el presente de la espiritualidad y el final de la espiritualidad, o el fin de la espiritualidad. Entonces, en el rayo de la creación tenemos dos aspectos. El aspecto meramente físico, o de la física, y el otro aspecto meramente espiritual. En la novena dimensión, ¿verdad?, donde está el absoluto, es el que vomita y está enviando mónadas, esencias que vienen a tomar cuerpo físico para realizar el trabajo de conocimiento y regresar con el conocimiento que se requiere, valga la redundancia, para estar a la diestra de Dios Padre. Ese incesante vomitar de mónadas o esencias que toman cuerpo físico es indefinido dure el día cósmico, porque también existe la noche cósmica. Así como tenemos acá en nuestro planeta el día y la noche, pues así existe también el día y la noche cósmica. Hay que entender también que la creación está físicamente integrada por trillones y trillones y trillones de universos infinitos. Y cuando el día cósmico está en funciones, hay una actividad a nivel de la creación, o sea, a nivel de todos los universos. Después de los universos vienen las galaxias, y después de las galaxias vienen los sistemas solares, y después de los sistemas solares vienen los planetas, los soles, pues. Y después de los soles, los planetas que giran alrededor de los soles. Y después de los planetas, pues vienen las lunas. Y después de las lunas vienen las rocas espaciales y existen, pues, hasta hay cinturones de rocas espaciales. Pero el rayo de la creación se gesta en dos líneas, la física y la espiritual. Y allí vemos la manifestación de esa eterna ley de la dualidad,
de la cual nosotros siempre hacemos hincapié, que lo que existe en el universo es la ley de la dualidad. Si existe la materia o lo físico, tiene que existir lo espiritual. Entonces, porque no tiene otro sentido. Ahora, se requiere de tener un alto nivel de comprensión, porque hay cosas que nuestra mente no es capaz de entenderlas o de comprenderlas. Y en esto del rayo de la creación hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, físicamente, en el rayo de la creación existen las dimensiones. Las dimensiones son planos físicos, espirituales, infradimensionales. Pero también existen los planos meramente espirituales, a nivel individual, a nivel de mónada. Entonces tenemos que explicar ambos aspectos para poder entender esta situación. Cuando estamos hablando de un día cósmico y de una noche cósmica, estamos hablando meramente cuestiones físicas que se dan físicamente. Por ejemplo, existe la primera dimensión, que es el mundo donde viven los unicelulares. La segunda dimensión, donde viven los cuadrúpedos o aquellos animales que tienen sensaciones y percepciones. Porque los unicelulares que viven en la primera dimensión solo tienen sensaciones. Y son de una sola célula. Trabajan con la línea. El gusano, la lombriz, ¿verdad? El ciempiés, etc. Pero ya en la segunda dimensión ya están animales como el perro, la vaca, el caballo, el toro, que aparte de tener sensaciones, tienen percepciones. O sea que además de sentir, perciben el peligro. En cambio, un gusano no sabe que va por una roca y de pronto cae, porque no percibe el peligro. En cambio, el cerdo, el gato, sí, el caballo. En la tercera dimensión estamos nosotros, nosotros los humanos. O sea, que además de tener sensaciones, percibimos el peligro, pero razonamos. No somos como el caballo, ¿verdad? Que el caballo se va a detener donde hay una zanja, una abertura, y hasta ahí llega. Pero nosotros, aparte de percibir el peligro, razonamos cómo superarlo. En la cuarta dimensión, pues es la dimensión del tiempo, o sea, ahí están las épocas. Podemos viajar a través de esa dimensión en el tiempo, ya sea hacia el futuro o ya sea hacia el pasado, o viajar del pasado al presente o del futuro al presente, también se puede, pero es en esa dimensión del tiempo, la cuarta. La quinta ya viene a ser el que más hemos hablado, el mundo de los sueños, el mundo de la quinta dimensión, el mundo interno, donde vamos todas las noches, donde van los vivos y los muertos, en la quinta dimensión. Y este se subdivide en astral superior y astral inferior. Luego tenemos la sexta dimensión, que son los mundos electrónicos, donde existe el electrón, que es allá donde puede ir el colisionador de hadrones, puede llegar a la sexta dimensión.
y sería un peligro terrible. El día que los científicos descubran el secreto cómo partir el electrón, crearán la bomba de electrones, que no solo causa daño físicamente, sino que va a causar daño en los mundos electrónicos. Y luego tenemos la sexta dimensión, que es el mundo del espíritu, o sea, del íntimo. De ahí viene la octava, que es la del Padre. De ahí viene la novena, que es el sol abstracto absoluto, donde están las mónadas. Ese es extracto universal que arroja mónadas por millones y millones y millones. No solo al planeta Tierra, sino que a otros mundos. Y luego tenemos la décima, que se llama el anillo no se pasa. Tiene que tener la persona, aparte de haber encarnado el Padre y de ser una mónada con conocimiento, para poder trascender a esa dimensión. Y de allí viene la onceava, que es la dimensión suprema, que está más allá del anillo no se pasa, o sea, el de los soles terriblemente espirituales, donde hay millonadas de soles, pero gigantescos, con una claridad tan perfecta que nuestra mente no es capaz, nuestra mente física, de comprender lo que allí sucede. Y luego viene la treceava, que es la última, la doceava, que es la de los cosmocratores, o sea, donde están aquellos seres súper perfectos que han realizado el trabajo 13 veces y arriba de 13 veces, y son los cosmocratores, o sea, los constructores de los universos. Y finalmente está la treceava dimensión, que es el átomo nous. La dimensión 13 es la nada. Cuando hay una noche cósmica, solo existe en la dimensión 13. Todas las dimensiones fueron absorbidas por la dimensión 13 a través del átomo nous, que es el que queda flotando en la nada. Y cuando hay un día cósmico, es cuando ese átomo nous explota y está la creación completa de todas las dimensiones. Bien, pero dentro de la física se maneja también que existe el aiocosmos, el deuterocosmos, el mesocosmos, o sea, una gran cantidad de cosmos hasta llegar al microhombre. Estamos hablando de entre la física, no espiritual. Entonces, ese es el rayo de la creación a nivel físico. Pero también tenemos el rayo de la creación a nivel espiritual. Y se desdobla en leyes espirituales. Por ejemplo, el Padre. El Padre, ¿verdad?, es uno, el hombre liberado. Pero el Padre se desdobla en tres fuerzas, en tres leyes. Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí tenemos tres. Y luego estas tres se desdoblan en otras tres, que serían 6. Que aparte de Padre, Hijo y Espíritu Santo está el Atman, Buda y Manas. Y luego estas se desdoblan en otras 6 y se convierten en 12. Que es el plano mental.
Luego se desdobla en 24, plano astral. Y este se desdobla en otras dos, plano físico, 48 leyes. Ahí va incluido el fondo vital y el cuerpo físico. Porque el cuerpo vital es el verdadero cuerpo de nosotros. Estoy hablando en la creación espiritual, a nivel de espíritu. Entonces, el fondo vital orgánico, regido por esas 48 leyes también, y de allí se desdobla cada vez por 2. 48 por 2, 96 leyes. Entonces ya llegamos al primer círculo del infierno o círculo de la luna. Y esas 96 se multiplican por 2 y dan 182. Ya es el segundo círculo. Y esta 182 por 2, 364, ya es el tercer círculo. Y así sucesivamente hasta llegar al 9º círculo del infierno, el tritocosmos. O sea, el infierno es el tritocosmos. El cuerpo físico es el microcosmos. ¿Verdad? Eso es en cuanto al rayo de la creación a nivel espiritual. Obviamente para nosotros los estudiosos del esoterismo puro, esta es una información. Para comprenderla, entenderla y asimilarla, necesitamos ser partícipes de esto que hemos hablado. Y esto solo va a ser posible cuando nosotros despertemos nuestra conciencia. Si nosotros no despertamos conciencia, pues esto va a ser una teoría más, traída por los grandes maestros. Porque esta no es información mía, es de los maestros que han traído esta información de las dimensiones superiores a la física. Pero que nosotros podemos comprenderlas, podemos comprobar, podemos vivirlas. Y eso es lo interesante de este tema. Que basta con despertar conciencia para que nos vayamos integrando en cada una de esas dimensiones y en cada uno de esos cosmos, en el rayo de la creación, y poder asimilar, comprender cuán inmenso es Dios en su creación. Ahora, mucho se ha hablado del origen de nuestro planeta, pero solo nos centramos en el origen del planeta Tierra. No queremos entender que hay otros orígenes de otros planetas. Y ahí está el error nuestro. Porque creemos que desde el punto de vista físico o de la física se originó el planeta Tierra. En cambio, si ya despertamos conciencia y empezamos a investigar estos temas, nos vamos a dar cuenta que la Tierra viene de la sexta dimensión. Se origina primero espiritualmente. Luego pasa por el proceso del mundo mental. Cuando la Tierra pasa por ese proceso del mundo mental, entonces cae bajo el control de las 12 leyes. Luego se va consolidando más y pasa al plano astral. Y entra a ser regido por 24 leyes. Y continúa el proceso y se vuelve etérica, semietérica y semifísica, controlada por 48 leyes. Y entonces allí se da y se gesta la primera raza, que fue la raza protoplasmática, o sea,
la mitad etérica y la mitad física. Pero continúa la Tierra en su proceso evolutivo. Y se integra totalmente a las 48 leyes, siempre con su fondo vital, pero ya más sólida, más material. Así se origina la Tierra y se queda en las 48 leyes controladas, produciendo razas, porque no puede continuar hacia el tritocosmos en tanto no dé sus 7 razas. Es menester que el planeta Tierra pues dé sus frutos, que son las razas. Ahora mismo estamos en la 5ª raza, se le llama raza aria. Pero falta la séptima y la sexta y la séptima, o sea, 2 razas más. Por eso yo en mi librito les digo que el planeta no va a desaparecer ahora. El planeta va a desaparecer cuando ya haya dado sus 7 frutos o haya producido sus 7 hijas, que son las 7 razas. Todo planeta a nivel del cosmos tiene que producir 7 razas, a excepción de los que ya están muertos. Esto es como la muda de hojas de los árboles, que vemos que la hoja nace, se desarrolla, se pone verdecita, sazona, luego se va envejeciendo y finalmente se seca y cae del árbol. El mismo proceso pasa en los planetas, incluso nosotros como cuerpo físico también. Esta es la física real. Pero hay algo importante, que es la chispa divina, o sea, el alma de nosotros. Es ahí donde debemos de perfeccionarnos. Es ahí donde debemos invertir nuestro tiempo. Es ahí donde debemos de utilizar esta existencia para investigarnos a sí mismos, conocernos a sí mismos, despertar nuestra conciencia y entrar en la investigación profunda de todos estos temas. Es por eso que son importantes estos temas, que los analicemos a profundidad y los estudiemos de gran manera aquí, en el Centro de Investigación Paranormal, para sacarle provecho, para beneficiarnos. Porque alguien podría decir, pero ¿y de qué me sirve darme cuenta de todas esas cosas si no hay algo objetivo, si no hay un beneficio que yo pueda sacarle a esto? La respuesta es un rotundo sí. Sí tiene beneficio. Y sí puede encontrar la respuesta a todas esas preguntas. Ahora bien, dejando de lo que estamos hablando ahora y pasando a lo que estábamos en el tema, el átomo nous es lo que realmente existe. Al final, es lo que realmente es, ha sido y será. En el átomo nous se encierra todo este universo infinito, toda esta creación infinita. Obviamente, el átomo nous es el alfa. Y cuando estalla el átomo nous, es el omega. O en otras palabras, el átomo nous es la noche cósmica. Y cuando este átomo estalla y se expande en todo lo que existe, es el día cósmico. Ahora, ¿cómo es posible que toda esta inmensidad de universos van a reducirse a un átomo?
Sí, porque el átomo nous es Dios, es el aún. Tiene ese poder. Ahora se darán cuenta ustedes entonces de que Dios no es una persona. Dios es la energía que tiene el átomo nous. Pero entender estas cosas, mis amigos, cuando hemos sido bombardeados o tenemos nuestra mente llena de conceptos, es muy difícil aceptarlo. Se requiere de eliminar todos los conceptos. Se requiere de dejar limpia, en blanco nuestra mente, sin ningún pensamiento, sin ningún concepto. Y permitir que espontáneamente aflore dentro de nosotros el alma, el espíritu. Y de esa manera vamos a entender lo inmenso y hermoso que es la creación de Dios. Y es allí donde vamos a aceptar que sí existe la partícula divina de Dios. O en otras palabras les diré que la partícula divina de Dios es el átomo nous. Que de hecho va a ser muy difícil, pero remotamente está dificilísimo que el colisionador de hadrones lo encuentre. Porque está mucho más allá de la mente, mucho más allá del espíritu. O sea, ni siquiera mucho más allá del bien y el mal. No, si el bien y el mal está cerca de nosotros. Está mucho más allá del bien y el mal, mucho más allá del bien y el mal está el espíritu. El espíritu está el átomo nous. Entonces, por eso dijo el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y tiene razón. Tiene mucha razón en manifestar. Porque nosotros, dentro de la creación de Dios, somos infinitamente pequeños. Fíjense que si ponemos una cámara en este lugar y luego lo despegamos en un cohete satelital, en una nave interespacial por el cosmos, en la medida en que nos alejamos de la superficie, primero vamos a ver el edificio, después vamos a ver la ciudad, después vamos a ver el departamento, pero de allí se pierde la ciudad, se borra y se mira un área verde, y luego ya vemos todo el globo terráqueo, y en la medida que nos alejamos más, vamos viendo que el planeta se ve en pequeñez, en un lucero. Pero si nos alejamos más, hasta el lucero se pierde. Vemos la galaxia, y luego vemos que se pierde la galaxia, y vemos el universo, y luego vemos que desaparece el universo. O sea, somos infinitamente pequeñísimos, que ya fuera de la atmósfera de la Tierra no logramos ver ni las ciudades donde vivimos. Entonces, eso pues nos hace pensar que no somos nadie. Entonces, regresamos a nuestra cruda realidad. ¿Por qué somos prepotentes? ¿Por qué ser soberbios? ¿Por qué ser iracundos? ¿Por qué ser lujuriosos? ¿Por qué ser perezosos? ¿Por qué convertirnos en homicidas? ¿Por qué ser sicarios, matones? Si en realidad no somos nada.
Lo único rescatable que hay de todo eso es el espíritu. Porque, a diferencia de lo físico, aunque nos alejemos a grandes distancias de la tierra, el espíritu va a prevalecer. ¿Y cómo podemos hablar de algo así? ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo podemos tener una evidencia real de lo que estoy hablando? Para eso existe el proceso del desdoblamiento al cuerpo interno, o sea, el desdoblamiento astral. El desdoblamiento astral nos va a permitir evidenciar por sí mismo cómo nuestro espíritu puede viajar a grandes distancias y llegar hasta el punto máximo de lo infinitamente grande. Solo lo podemos lograr con nuestra chispa divina. Es por eso la importancia que tiene nuestra chispa divina, o sea, nuestra alma, ese 3% del que les hablé el miércoles anterior. Y es que el rayo de la creación es una continuidad del otro tema, para que podamos ir comprendiendo la magnitud de Dios. Por eso Él está sobre todas las cosas. Por eso es Él la creación. Porque Él es aún. Y Él es también el átomo nous. Encontrar o llegar al átomo nous es la misión de la chispa divina. No solo regresar al absoluto como una mónada con conocimiento, sino que continuar la ruta hacia el átomo nous. Amigos, hemos hablado de un tema interesante. Espero que les haya gustado y vamos a pasar en este momento a las preguntas y respuestas que ustedes pues tienen como investigadores también y personas que tienen ese deseo ardiente interior de querer conocer más a fondo lo que es el rayo de la creación. Y obviamente pues vamos a ir ampliando un poco con las explicaciones en las respuestas que vamos a dar a sus preguntas. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy me falló el agua, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá, nos vamos a acercar un poquito para ir viendo pues las preguntas que nuestros hermanos han enviado. Bueno, Pablito nos está viendo. Argelis Rodríguez, Pablito también está con nosotros. Arley Paz Inverencial Teodosio, buenas noches desde Barranca Bermeja, Colombia. Un saludo para los colombianos, un abrazo para ellos allá, ¿verdad? Y también para Arley. Aurora Silva, desde, mire, CDMX, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Distrito Federal, ¿no? México. Aurora Silva Ramírez Lara, ok. Jazz Nieto, hola señor Teo, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos para todos allá. Buenas noches, don Teo, desde Chile. Antonia Acosta, buenas noches. Islia nos está viendo también, un abrazo para ella, un saludo. Eli Rivera, desde la Ciudad de México. Suyapa Fuentes, también acá en Honduras. Saludos desde Buenos Aires. Edmund Dantes. Rodrigo Fallé, me ganó la lujuria. Hay que eliminarla. No, cada vez que nos caemos tenemos que levantarnos con mucha más fuerza. Hay que luchar, Rodrigo, no te preocupes. No todo está perdido.
Muy bien. Harrison nos dice, gracias don Teo. De Chile, un abrazo, Nelly, Pinky. Daniel Vidal, saludos. Caminante estelar, Dios, nada más haya una religión. Dios va más allá de una religión, correcto. Dolores nos está viendo en El Salvador, saludo. Carmen Espinosa también, saludos para Carmen Espinosa. Buenas noches, señor Teo. David Sáenz. Diana García, buenas noches, saludos de una amiga colombiana desde Panamá. El conocimiento prohibido, caminante estelar, correcto. Rodrigo pregunta, ¿la Biblia es la Torá? Dice, ¿la Biblia es la Torá? La Biblia no es la Torá es la Biblia de los judíos, ¿no? ¿Por qué los que hablan de la Torá nombran al Mashiach y a un anti-Mashiach? Es lo mismo. El Mashiach quiere decir mensajero, ¿no? El Mesías. Y hay un anti-Mesías, es el ego de nosotros. ¿Verdad? El verdadero Mesías es el Padre de nosotros, o sea, el ser interior manifestado. Y el anti-Mesías es el ego que cargamos dentro de nosotros, porque negamos la existencia del Mesías. Por eso somos contrarios. Buena pregunta la de Rodrigo. Felicidades. Horacio, un abrazo para ti allá, Resteli, allá en Mar del Plata, Argentina. Buenas noches, dice Marta García. Manuel Chirinos, también allá en El Salvador, ¿verdad? Ángel Elías, buenas noches, hermano Teo, y a todos mis hermanos del camino, paz profunda para todos. Rodrigo pregunta, ¿quién fue tu maestro en el esoterismo? ¿Quién te enseñó sobre estos temas? Bueno, la verdad es que de estos temas hay maestros que hablan de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el venerable maestro Samael Aumbeor, parte también habla el venerable maestro Raulú, pero hay otros maestros también en Europa que nos hablan de estos temas, ¿verdad? De este conocimiento. Ahora, en el caso mío, yo me he ido preparando poco a poco con la muerte del ego. Entonces, como la esencia tiene todo el conocimiento, por eso es que yo hago hincapié en que eliminemos el ego. Porque cuando nosotros eliminamos el ego, vamos a ir descubriendo cosas nuevas dentro de nosotros. Por eso el sabio también nos dijo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás la creación. Entonces tenemos que empezar a eliminar el ego para que empecemos a conocernos. ¿Quiénes somos? Porque a veces pensamos que no somos penosos y tenemos pena. Nos da vergüenza, pues. Entonces, así sucesivamente el conocimiento lo vamos a ir adquiriendo a través del mundo astral. Bueno, creo que me pasé. El mundo astral, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esto. Bueno, vamos aquí. Saludando a Marta Robles en Costa Rica, a Francisca Munguía. Buenas noches, aunque en diferido, pero lo sigo, bendiciones. Gracias. También la profesora Undina Torres está con nosotros. Tenemos a Franco. Una pregunta, ¿el rayo de la creación se refiere al trayecto del plano físico a la mirada del átomo nous? Correcto. Pero el rayo de la creación dije que tiene dos líneas, la física y la espiritual, ¿verdad? El rayo de la creación tiene físico, meramente físico, donde están los cosmos, y también están los planos donde se desdobla la mónada hasta nuestra situación actual, o sea, hasta este plano físico, ¿verdad? Entonces son dos líneas las que estudiamos. Saludos para José Luis Sánchez. ¿Qué opina de las vimanas que muchas personas han visto en todo el planeta Tierra?
Bueno, pero las vimanas nosotros las consideramos naves extraterrestres. Es una variedad, o sea, un tipo de nave. No es que ellas sean las naves todas, no. Hay distintas formas y tamaños de naves extraterrestres a nivel de los planetas. Incluso acá, en la nave nodriza, hay una variedad de modelos de naves de distintas épocas, tamaños y formas. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿el rayo de la creación se refiere entonces al diagrama o recorrido de la esencia desde el plano físico hasta el átomo nuevo? Bueno, yo creo que ya lo habíamos respondido, ¿eh? ¿Qué ha pasado en la Tierra? Rosita Rodríguez nos está viendo en Guatemala. ¿Qué ha pasado en la Tierra en cada cambio de raza? Pues decimos cuál raza fue la primera, la segunda, etc. ¿A dónde se fueron esas razas? No, las razas dan sus frutos, pues. Cada raza produce 7 subrazas y de allí desaparecen por simple ley de evolución e involución. La involución es la que hace fracasar a la raza, porque evolucionamos, pero no revolucionamos. O sea, que necesitamos evolucionar y de allí revolucionar para que no nos agarre la involución. O sea que cada subida uno se precipita, ¿verdad? Y eso es una ley de las 48, la evolución y la involución. Es una ley de las 48 leyes que nos rigen aquí en el mundo físico. Entonces, si una raza evoluciona y luego llega a punto de equilibrio, de allí involuciona, pues tiene que desaparecer, porque la involución es para que desaparezca. Para que una raza no pueda desaparecer, tendría que revolucionarse, y eso es extremadamente difícil. Algunos planetas lo han hecho, como lo he explicado yo, en Marte, en Mercurio. Pero nosotros aquí está bien difícil esto, por el ego que tenemos, que no nos deja, estamos atados, estamos atrapados. El ego nos domina. Ya dijo Rodrigo ahí que la lujuria se lo llevó de él. Pero yo le digo que se levante, ¿va? Que no hay problema. Las caídas de Jesús en la Biblia, que narran ahí en el Vía Crucis de él, es un indicativo categórico de que el que empieza estos trabajos va a tener fracasos y éxitos. Y llega un momento que desaparecen los fracasos y solo queda el éxito, cuando logras llegar a la meta. Así que no es fácil, ¿verdad? Bueno, saludos para allá en Guatemala, para Silvia. Si Dios es uno, átomo no, ¿cuántos átomos no existen? Hay más de un Dios. Cuando yo me refiero al átomo no hay más, solo es uno. Ese es el principio. Esa es la noche cósmica. Ahí queda. Cuando vuelve a explotar, entonces, la gran explosión le llaman los científicos. En algún sentido, pues sí tiene sentido lo que hablan de la explosión original, de la gran explosión. ¿Qué diferencia, nos pregunta Edmond? ¿Qué diferencia hay entre las mónadas de la novena dimensión y el átomo nuevo que mora dentro de nosotros? Bueno, la diferencia es que la dimensión 13 es la última dimensión y nosotros como mónadas de la novena dimensión estamos dentro
del átomo, nous. No es que el átomo nous esté dentro de nosotros, es a la inversa. La mónada está dentro del átomo nous, ¿verdad? Yo quiero saber, nos pregunta Jazz Nieto, yo quiero saber cómo se hace el desdoblamiento. Bueno, hay váyanse al canal de YouTube, donde yo ya di la conferencia y doy la práctica para desdoblarse al plano astral. Solo escribe en YouTube Naturópata Teodosio Paz y ahí está la práctica para que la haga, porque nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad?, estarle explicando en este momento. Así que por favor, Nieto, búsquela allí en el canal. Muy interesante el tema, dice Norma Hernández. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias a Norma. Lucía Silva. Buenas noches, don Teo, y siempre pendiente de sus conferencias. Claro que sí, que nos ayudan tanto a crecer. Un abrazo grande desde Perú, Lima. Paz y bien para Lucía allá en Perú. Rosita Rodríguez, después de las 108 vidas, o desaparecemos definitivamente o regresamos a la fuente divina de luz. También ya expliqué esto, está ahí en el canal de YouTube, pero voy a agregarle un poquito ahí porque son 3000 ciclos los que le asignan a la mónada cuando sale del absoluto. Y esas mónadas, que somos nosotros, de esos 3000 ciclos, cada ciclo tiene 108. Las 108 existencias cada ciclo. Pero cada vez que desaparece, que termina las 108 existencias, entonces tenemos que bajar al trito cosmos, o sea, a las infradimensiones después de este mundo físico. ¿Por qué? Porque ya estamos sobrecargados de negatividad. El ego ha traspasado todo, ha atrapado el alma. Entonces caemos en una involución donde tiene el ego que desintegrarse a sí mismo. O sea, como aquí nosotros no lo hacemos a voluntad, en los mundos de infierno. Millones y millones de años. Al final, ¿qué pasa después del infierno por el último círculo? Que estoy hablando de millones de años, no de un aproximado entre 80 y 90 millones de años. Nos va a llevar ese paso por los mundos infradimensionales. Y luego entramos al purgatorio y después al paraíso. Y de allí, si hay más ciclos, entonces continuamos con otro ciclo de 108. Imagínense cuántas veces repetimos el proceso solo por no buscar a Dios. Porque ese proceso desaparecería si nosotros empezamos a eliminar el ego y despertamos nuestra conciencia. Detendríamos ese proceso y entraríamos en una revolución de conciencia, entraríamos en una vertical ascendente transformadora que alcanzaríamos el espíritu. Cuando ya logramos liberarnos, entonces desaparecen los ciclos, desaparecen estar naciendo y muriendo, porque ya liberamos. O sea que el ego de nosotros es el que nos permite estar aquí y bajar a los infiernos, ¿verdad? Pues al final vamos a llegar como chispa divina, nuevamente al seno del Padre, pero sin conocimiento, Muy bien, por eso dice, aquí hay otra pregunta. Dolores, por eso que si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce? En verdad la mente no sabe nada y por eso es, hermano, quien
da la respuesta sería nuestra conciencia. Correcto, es correcto. La conciencia lo sabe todo. Doña Edith en El Salvador, un abrazo, un saludo para toda la familia, allá en El Salvador. Desde México, Marta García. Laura Estefan, buenas noches. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo de 3 años para que conserve su conciencia despierta y alimentar su chispa divina? Pues al niño se le va enseñando desde pequeño de que no debe enojarse, de que dentro de él existe Dios Padre y Dios Madre, y que apele a Dios Madre y que le pida que le quite esos errores que está cometiendo de bravura, de enojo, de botar la pacha, etcétera, de malas palabras, porque ahora hay niños, bebés, que insultan a sus padres, increíble, pero ya de temprana edad empiezan a insultar, o sea, ya vienen con aquella efervescencia egoica. Entonces desde allí se le empieza a educar, dar el ejemplo. Los padres no debemos de discutir frente a nuestros hijos, es un mal ejemplo. Si hay algo que no estamos de acuerdo, pues comunicando uno se entiende, hablando es como se entiende, pero no tienen que armar rabietas delante de sus hijos, delante de sus nietos, porque son malos ejemplos. Eso, en vez de ayudarle a una criatura, más bien le enferma más de lo enfermo que ya viene. Así que con el ejemplo y dándole muestras de cariño y entendimiento, ¿verdad? Vamos a ayudarle. Vamos a ver, Harrison, buenas noches desde Chile, gracias por enseñarnos. Fernando Mengíbar, y esos seres que aparecieron en la Biblia, Yahvé, Jehová, y decían ser Dios, ¿quiénes eran? No, es que no eran, son. Son. Miren, yo ya he explicado en otros temas estas preguntas. Entren a la página, por eso los invito a que entren a la página, a una sección que dice preguntas y respuestas en la página web. Pero bueno, voy a aclarar esto, ¿no? Miren, Jehová es una palabra, un término degenerativo de la palabra Iod-Jebauj, que es el nombre de un ángel. Hay un ángel que se llama Iod-Jebauj. Entonces, a través de las traducciones bíblicas le pusieron Jehová. Por decir Iod-Jebauj, dicen Jehová. Iod-Jebauj es un ángel, o sea, es una piedra que forma parte del muro que es Dios. Dios es el muro. Las rocas, las piedras que la conforman ese muro son estos maestros, ¿verdad? Entonces, Iod-Jebauj es un ángel. En el caso del Yahvé, es el rey de los infiernos. O sea, lo contrario a Dios, pues. El rey de los demonios es Yahvé. Entonces, ya les dije yo que Dios no tiene nombre. Dios es, ha sido y será. Así de sencillo, ¿verdad? Por eso es que la gente saca conceptos de la Biblia y pone nombres. Saludos para Marta Harrison. ¿Qué diferencia hay el alma del espíritu? Bueno, ya ayer expliqué en el tema de ayer, que nosotros somos cuerpo físico. O sea, ¿quién soy? Un cuerpo físico. Un cuerpo físico tengo. Un alma soy y un espíritu. Un cuerpo físico tengo, o sea, un cuerpo físico soy. Eso es lo que veo, cuerpo físico. Pero tengo alma. Y un espíritu se es. El alma lo forman los 4 cuerpos de pecado: mental, astral, vital y físico. Ahí está el alma. Pero el espíritu está en la 7ª dimensión, ¿verdad? El alma. Atman es el espíritu.
Entonces la diferencia entre alma y espíritu es que el alma está atrapada dentro del ego, en los 4 cuerpos de pecado, y el espíritu no está atrapado en nada, está libre, está en la 7ª dimensión. Esa es la diferencia. Muy bien. Buenas noches, Dani Loaiza. Muchas gracias por enseñarnos. Quiero saber cómo agradecer y pedirle a la fuente creadora. ¿Está mal pedirle a Dios por medio de Jesús como se acostumbra? Mire, cada uno de nosotros tiene la chispa divina. Yo les he dicho en otros temas que dentro de nosotros hay 3 átomos. Está el átomo del Padre, el átomo de la Madre y está el átomo del Hijo. Entonces, pidámosle a Él, a nuestro Padre interior, porque lo tenemos. Tenemos una Madre interior también y tenemos el Hijo interior. Yeshua Ben Pandira vino a cumplir una misión representando al Cristo, porque lo encarnó. Pero Él era el Hijo, o es el Hijo de Dios. Que cuando se integra el Hijo con el Espíritu Santo y el Padre, se vuelve uno solo. Ayer expliqué eso yo, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a pedir, pidámosle al Padre. Mire lo que dice el Maestro Jesús. Y cuando oréis, hazlo en tu cámara, o sea, en tu cuarto, a tu Padre. No dice a mi Padre. Dice a tu Padre. Entonces hay que hacerlo. Pidámosle a nuestro Padre interior ayuda, comprensión, sabiduría y Él nos lo va a dar. Estoy 100% que lo va a recibir. Así que adelante, Dani. Buena pregunta. Lucía. Un abrazo le manda Marta a Costa Rica. Dice Marta. El átomo nous es lo mismo del estado de conciencia, maestros ascendidos como Jesús. Sí, todos los maestros, todos esos que vemos en la historia, que son grandes maestros, como Yeshua Ben Pandira, Samael Aun Beor, Robulú, Quetzalcóatl, Pachacuti, Huiracocha, esos se integraron al átomo nous. O sea, ellos son parte del muro ese. Son piedras que forman el muro que se llama Dios. Así es. Al morir el ego nos podemos desdoblar en el plano astral. Sí, pero también podemos hacerlo sin la muerte del ego. Pero el asunto es que el desdoblamiento astral consciente se vuelve más fácil cuando eliminamos el ego. El ego es importante eliminarlo porque recuerden, tienen chispas divinas atrapadas dentro de él. Por eso hay que eliminar el ego para liberar esas chispas divinas. Gracias, mi amiga Lucía. Ahí le responde a Lucía. Mire, Martita ya. Ahí le está respondiendo. Dice, todos juntos eliminando el ego, hermano, paz y bien. Oh, está bien. Franco nos pregunta, la ley 1, la ley 3, la ley 4 y la ley 7, ¿cómo se ubican en el rayo de la creación? Bueno, el 1 es el Padre, el 3 es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, las 3 fuerzas primarias. La del 4 no existe, del 3 salta al 6, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Atman, Buda y Manas. Y la ley del 7 dice cómo se ubican en el rayo de la creación. Bueno, hay 2 leyes ahí. La cuarta está preguntando. Después del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la siguiente es el Atman, sería el 4. Y el 7, si tenemos nosotros Padre, Hijo, Espíritu Santo, Atman, Buda y Manas, entonces sería el plano mental. El plano mental, porque
de 6 va a saltar a 12. Pero en el plano mental, prácticamente son 12 leyes. Entonces, hay la ley del 7 se da en donde existe el alma humana y el alma divina. El alma divina es la ley 7, no la humana. Porque la humana está conectada más bien con el bodhisattva, o sea, con la parte física, con los 4 cuerpos de pecado, más la esencia de nosotros y el montón de yoes, ¿verdad? El alma humana, ese es el bodhisattva, que es lo que se conoce en el esoterismo como bodhisattva. Ya el alma divina, entonces viene a ser la séptima fuerza, ¿verdad? Que va a conectarnos, pues. Vamos a ver. Marta Lucía, un saludo para ella. ¿El rayo de la creación llega hasta el 9º círculo? Sí, hasta el 9º círculo. Gracias, dice Edmond. Rodrigo, ¿es peligroso desdoblarse? ¿Puede atacarme la logia oscura? No, miren, no es peligroso. Ese es uno de los problemas serios que está enfrentando la humanidad. Que cuando empiezan a practicar este tipo de cosas dicen que es brujería y que te puede atacar un diablo. No, hombre, ¿y qué más diablo que nosotros? Si a nosotros ahorita más bien se nos está corriendo el diablo. Entonces, el problema somos nosotros. No hay que tener miedo. El miedo es un ego. Hay que eliminarlo. Hay que desintegrar el ego para que desaparezca el miedo, pues, o sea, el ego del miedo. Ese a veces es obstáculo para poder comprobar el desdoblamiento astral. Toda la noche nos desdoblamos en el plano astral, ya sea consciente o inconscientemente. Hay un tema allí, yo invito a Rodrigo que se meta a la página a preguntas y respuestas. Vamos a ver. Gracias, dice Rosita Harrison. ¿Qué significa realmente eliminar el ego? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, lo primero que debemos de entender qué es el ego. Porque si yo no comprendo lo que es el ego, entonces no voy a saber con quién voy a pelear, ¿ves? Es como querer ir a pelear con alguien que uno no sabe ni lo mira. Entonces nadie va a pelear con algo que desconoce. Tiene primero que conocerse a sí mismo, ¿verdad? Empezar uno a ver si es ladrón, si es chambroso, si es chismoso, mentiroso, vengativo, lujurioso. Tiene que irlo viendo, sintiéndolo. Entonces va a decir, bueno, yo tengo el ego en la lujuria, entonces voy a eliminar la lujuria, pidiéndole a esa parte interna que se llama Dios Madre, ¿verdad? Se le pide, Madre mía, sácame este defecto, desintégralo, pero con mucha fe, con mucha fuerza, hermano. Entonces así se elimina realmente, eso significa eliminar el ego, pero tiene que pedirlo. Entonces usted ya no va a sentir aquella cólera, aquella soberbia que lo está martirizando, que lo está molestando. Se siente libre cada vez que le pide a Dios Madre que le quite ese defecto, porque nosotros somos representados por los defectos. El asunto es que tenemos un falso concepto porque pensamos que somos una persona. Si yo me considero que soy Teo, y si yo muero en este instante y alguien me invoca y dice invoco a Teo, va a llegar aquel montón de demonios porque todos se llaman Teos. Eso quiere decir que no tengo una individualidad. Para tener la individualidad necesitamos liberar el alma. De lo contrario, el que va a estar llegando son los defectos de uno. Así que por eso es malo practicar el mediunismo. En una de estas vamos a continuar con ese tema de la goesia, porque en una de esas prácticas el mediunismo de eso se trata. Invocan a fulano de tal y lo que llega es un demonio. Es peligroso eso. No aconsejo la práctica del mediunismo. Es mala.
Gracias, dice Harrison. Viene Rodrigo, ¿el ego y la personalidad son lo mismo? No, no son lo mismo. La personalidad es lo que yo soy, o sea, lo que yo hago. Si yo soy un médico naturópata, pues esa es mi personalidad. Si yo soy mecánico que ando desarmando motores, reparando vehículos, esa es mi personalidad. La personalidad del mecánico que anda con su overall. El médico pues anda su bata. Esa es la personalidad. El ego es otra cosa. El ego es la lujuria, la pereza, la envidia, el amor propio, la venganza, el rencor, el odio. Ese es el ego, ¿verdad? Entonces no son lo mismo. O el ego, dice, lo podríamos pensar como solo pensamientos negativos. El ego se manifiesta de tres formas: a través del pensamiento, a través del sentimiento y a través de la acción. ¿Cuándo se manifiesta el ego a través del pensamiento? Pues sencillamente cuando estamos sentados ahí y solos y dice el ego, fulano de tal no te quiere pagar, anda y haz lo que te pague a la fuerza. Ese es un ego vengativo que lo quiere mover a usted. Todo esto lo está pensando, pero luego viene usted y siente la necesidad de hacer ese daño, de irse a vengar. Ese se está manifestando el mismo ego en el deseo. Está sintiéndolo. Siente ir a hacer el daño. Y luego cuando usted ya llega y hace el daño, ya actuó. O sea, consumió el hecho consumado. Fue a insultar, agarró a pedrar, lo golpeó y se hizo un gran lío. Porque el ego, eso es lo que consigue en nosotros, meternos en problemas. Yo por eso elimino el ego, porque el ego no tiene nada bueno. A través de los años le he buscado yo al ego a ver si tiene algo bueno. No tiene nada bueno. El ego solo problemas nos trae. Métanse ustedes a este estudio y se van a dar cuenta que es cierto lo que yo les digo. Bien. Muchas gracias, apreciado Teo. Laura Stephanie, gracias. Nidia, buenas noches. Saludos desde Pembroke, en Estados Unidos. Así es, USA. Namaste, gracias por su tiempo. Es lo más valioso que una persona te puede dar. Gracias a usted, Nidia. Henry nos está viendo. Saludos para Henry. Muchas gracias, dice Dani. Gracias, dice Marta. ¿Existen seres humanos que maldicen con el mal de ojo? Sí. ¿Verdad? Son gente que odian. Entonces es normal. Pero es malo que hagan eso, porque no debemos de odiar, debemos de amarnos los unos a los otros. No pude estar desde el inicio por mala señal. Buenas noches, saludo a todos los seguidores desde Ecuador, en especial para usted, dice Raúl Yacón. Saludos para Raúl. Henki, ¿qué es el centro emocional o centro de las emociones? ¿Dónde se manifiesta el ego? Bueno, el centro emocional lo tenemos ubicado en el plexo solar o en el ombligo, pues. En el ombligo. Y hay ataques fuertes del ego manifestándose en nosotros a tal grado que nos duele el plexo solar. Sentimos el dolor en el plexo solar, ya sea a través de una fornicación, a través de una pasión baja. Entonces, en ese centro emocional se siente la vibración negativa del ego. Y allí es que se manifiesta, pero tiene una conexión con el corazón. A veces cuando miramos una mujer y sentimos aquel hilito en el corazón, entonces nos autoengañamos pensando que amamos a esa mujer. Eso no es cierto, es el ego de la lujuria mía
que se está manifestando a través del centro emotivo, conectado con el corazón. Pero eso es cuando ya el ego está manifestado. Yo no llego a esos extremos. Con solo el intento que tiene el ego de aparecer en mi pensamiento, yo pido a la madre, a Dios Madre, que me lo elimine. No voy a esperar que llegue al centro emocional, porque entonces ya me consumió energía. Hay que tener bastante estudio y cuidado en esto. Dice Dani, por favor enséñenle la diferencia de pedirle a Dios Madre y a Dios Padre, con ejemplo. Bueno, lo acabo de dar. ¿Cómo podemos pedir a Dios Madre y a Dios Padre? Dice, ¿qué cosa? A Dios Padre, ¿qué cosa? Y a Dios Madre, ¿qué otras? Bueno, está buena la pregunta. Bueno, a la Madre le vamos a pedir ayuda para que nos elimine un ego. O sea, ella está pendiente de nosotros. A Dios Madre le vamos a pedir, Dios Madre o Virgen o Madre mía, desintégrame este defecto X. Y también le podemos pedir protección, iluminación a la Divina Madre. Pero también al Padre podemos pedirle en oración que nos ayude a resolver problemas económicos, problemas de leyes, problemas de salud. También a la Madre, a los dos les podemos pedir. Pero a la Madre Divina específicamente, a Dios Madre, le vamos a pedir la eliminación del ego, porque esa es la misión de ella dentro de nosotros. O sea, hay que recordar que Dios Madre es un desdoblamiento de Dios Padre. Al final se integra. Dios Madre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene el poder para eliminar esos egos. Vamos con Martita aquí, dice, se manifiesta en los centros de la máquina humana y por eso debemos estar alertas con el ego y ver en qué se nos está manifestando. Así es. Saludos desde Monterrey, dice Dora. Un saludo para ella. Saludos, don Teo, gracias, dice Henry Rosa. Teo, ¿has tenido algún contacto reciente con extraterrestres? ¿Algún mensaje nuevo? El mensaje nuevo, sí, de este año, ahorita en la pandemia, es que nos tranquilicemos, que no nos preocupemos, que hagamos el trabajo espiritual, que es lo que estoy enseñando, que es lo que estoy entregándole a la humanidad, cómo autoobservarse, cómo eliminar el ego y cómo debemos de trabajar a nivel espiritual para poder conectarnos con ellos. Ese es el objetivo de las comunidades aisladas, tener centros de contacto con seres de otros mundos, ¿verdad? Pero el contacto siempre lo mantengo de manera continua. Cuando venga un evento también recibo esos mensajes. Así que no se preocupen, que seguimos vigentes y actualizados. En el libro de los medios de Alan Kardec, él dice cómo es un verdadero medium. Así es. Así es. Pero medium, yo no aconsejo eso, porque es meterse, prestar el cuerpo de uno para que venga otro espíritu a hablar a través de uno. ¿Por qué? Si yo soy el templo de Dios vivo, entonces yo tengo que respetar el templo del Padre. Y no me tengo que prestar para que otros vengan a manifestarse. Que se manifieste Él, el Padre, el Ser, a través de nosotros. Eso es lo que buscamos. Muchas gracias, amigos. Ha sido haber estado con ustedes. Será hasta el próximo miércoles con otro tema interesante en Centro de Investigación Paranormal Honduras, ¿verdad? Invitarlos a que ingresen a la página web del Centro de Investigación Paranormal y al mismo tiempo compartan esta página en el Facebook con sus amigos. Todos los miércoles a las 8 de la noche y viernes a las 8 de la noche, hora de Honduras. Si Dios así lo permite, estaré con ustedes con un tema interesante. También invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Naturópata Teodosio Paz.
Por hoy vamos a responderle a Edmond. Si las mónadas o chispas son generadas en la novena dimensión, ¿cómo pueden ellas ir más allá y llegar al átomo nous? ¿De qué naturaleza son esas individualidades que llegan hasta la 13ª dimensión? Bien sencillo, ¿verdad? Cuando la mónada hace el trabajo, que la mónada baja de la novena dimensión aquí a la 3ª, toma cuerpo físico y realiza un trabajo espiritual, entonces regresa al seno del Padre, que está más abajo, y por lo tanto ya encarnado el Padre. Esa mónada tiene conocimiento y tiene poderes, por lo tanto no solo puede llegar a la 13ª dimensión, puede también bajar al 9º círculo del infierno, en el trito cosmos, y puede estar entrando y saliendo porque adquirió esa facultad a través del trabajo de la revolución de la conciencia, a través del despertar de la conciencia. Gracias, amigos. Namaste para algunos, Pax para otros, paz y bien para todos. Será hasta el próximo miércoles. Buenas noches, bendiciones.